¿Qué modo aconsejas tú de orar? ¿Qué pasa con las personas que deciden terminar con su vida o que fallecen por su propia voluntad? Cómo ellos perciben la luz. Y esto es muy importante para la familia, explicarle. Número uno, hacerle entender que no existe ningún castigo. Importantísimo, no hay castigo, nadie te va a juzgar. No te preocupes por nosotros. Nosotros nos ocupamos de nosotros. Tú lo que tienes que hacer es pide ver la luz. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn de Clínica de Mediums. Somos un grupo de mediums que nos reunimos los miércoles para servir como puente entre el mundo espiritual y el mundo terrenal y dar sesiones. Pero también nos reunimos mensualmente para tener charlas gratuitas que puedan ayudar a quienes lo necesitan. Bienvenidos a todos. Jocelyn, bienvenida. Gracias, Eve, y gracias a todas ustedes. Yo estoy encantada de estar aquí. Así que vamos a las preguntas. Vamos a profundizar. Gracias, Jocelyn. Mira, yo tengo una pregunta que me inquieta mucho y es, ¿qué pasa con las personas que deciden terminar con su vida o que fallecen por su propia voluntad? Ok, este es un tema importante, me parece. Bueno, vamos a, ¿qué pasa cuando ya se fueron, verdad? Estamos hablando ahorita de cuando ya se fueron. Bueno, pueden pasar varias cosas. Primero que nada, generalmente sería lo más lógico, cuando una persona toma esta decisión, la toma desde un lugar de muchísimo sufrimiento, ¿verdad? Y entonces es una decisión para terminar con un sufrimiento. Bien, entonces, vamos a suponer que esta persona piensa que al terminar su vida aquí, todo se acaba. Punto, se acaba todo. Si este es el caso, si es alguien que piensa que todo se acaba, su tránsito puede ser muy difícil. ¿Por qué? Porque nuestro tránsito es la etapa entre, pues entre que el alma sale del cuerpo y llega a la luz. La luz es nuestro verdadero hogar, en donde se experimenta un amor inconmensurable que es nuestra verdadera esencia. Bien, pero ese tránsito entre aquí y eso puede complicarse dependiendo de nuestra manera de pensar y de sentir. O sea, la complicación, al igual que en la vida, está en nuestra mente. Entonces, porque la oscuridad no existe en ningún lugar oscuro. La única oscuridad es la oscuridad mental. Y eso por eso hay que empezar a practicar aquí, empezar a deshacer los nudos de nuestras propias oscuridades mentales. Entonces, ¿qué pasa? Para empezar, llegas del otro lado y te das cuenta que estás vivo. Eso ya es un shock. Shock número uno, porque, bueno, porque pensabas que no existía nada. Entonces, eso ya genera, ese shock genera mucho ruido mental. Bueno, pero entonces, ¿qué es esto y de qué se trata? Y al final, bueno, y entre otras cosas, yo que pensaba que ponía fin a todo esto, pues resulta que no le pongo fin. Porque, entonces, el hecho de no ponerle fin porque sigues vivo, porque te das cuenta que sigues vivo, puede pasar varias cosas. En algunos casos hay mucho enojo. Puede haber muchísimo enojo porque, oye, todo esto para seguir vivo, o sea, todo por lo que pasé para seguir vivo, entonces puede haber mucho enojo. Por otro lado, como puedes ver lo que dejaste, entonces esto es muy duro porque entonces puede haber muchísima culpa que tampoco esperabas. No esperabas ni el enojo, ni estar vivo, ni la culpa. ¿Por qué? ¿Por qué hay culpa? Porque entonces ves a tus seres queridos sufrir. Todo esto estoy hablando de aquellos que creen que no sucede nada. Hoy en día ya mientras más hacemos estos programas, hay más gente que quiere tomar la decisión y que la va a tomar en base a saber que sí continuamos con vida y eh, pueden prepararse en ese sentido. Yo no estoy diciendo que lo hagan, pero al tener más conciencia, vamos a decir que hay menos shocks, por decirlo así. Aunque yo no, en fin, yo no creo, yo no es lo que recomiendo y voy a seguir explicando por qué, aunque lo entiendo, sí lo entiendo muy bien, que sea una manera de poner fin a un sufrimiento. Bueno, entonces
El ver el dolor de tus seres queridos, el que puede ser que estés enojado, la sorpresa de estar vivo, todo eso genera, es que lo que más nos ata, lo que nos impide ver la luz, tanto aquí como allá, es la mente, es decir, la culpa te impide ver la luz, porque entonces, claro, ahora yo no merezco nada, yo no merezco salir de aquí, encima con lo que hice, con no haber podido, con mi familia sufriendo o con el enojo que tenga. Todo eso te va a impedir ver la luz. Entonces, muy importante, pero esto es que da igual cómo te vayas. Esto le puede pasar a cualquiera. No crean que porque te quitas la vida va a ser peor que si no te la quitaste voluntariamente. Si tú tienes una cacofonía mental de pelea, de pelea con lo que está pasando, o de culpa, de miedo, no vas a ver la luz. No es que sea peor para el que se quita la vida. Puede que haya un grado mayor de culpa, eh, pero no necesariamente, porque los que hemos sentido culpa, ya sabemos cómo es la culpa. Por nada te puedes sentir culpable. Entonces, por eso es tan importante con nuestros seres, se vayan como se vayan, rezar. ¿Por qué? Porque el rezo, las oraciones o las palabras como Dios, amor, paz, luz, el Padre Nuestro, el Ave María, puedes repetir mantras o la oración que tú conozcas, son palabras de amor. Cuando nosotros rezamos, estamos enviando luz a esa alma que está atorado en su mente, en la negatividad de su mente. Entonces, los rezos y las palabras amorosas ayudan a disolver. El amor disuelve la negatividad. Todo esto tiene muchísimo sentido. Entonces, por eso se hacen las misas y por eso hay que explicarle al que se fue, y esto es muy importante para la familia, explicarle. Número uno, hacerlo sentir que, primero, que respetamos su decisión, que entendemos que su dolor lo llevara a tomar esta decisión. O sea, hacerle entender que no existe ningún castigo, importantísimo, no hay castigo, nadie te va a juzgar, te entendemos, ya, no te preocupes por nosotros, nosotros nos ocupamos de nosotros, tú lo que tienes que hacer es, ya bastante sufrimiento has tenido, ¿verdad? Ahora pide ver la luz. Como bien ustedes saben, todas ustedes ya lo saben, ver la luz es tan fácil como pedirla, ¿ok? Porque nosotros somos en esencia luz. Y porque es como si estás pidiendo que se manifieste tu esencia, tu esencia, al pedirla se manifiesta. Entonces, la luz se hace si logras convencerlos de que la pidan, porque todo esto es un proceso, aunque el tiempo no existe del otro lado, hay un proceso. Nosotros vemos siempre los procesos en la Tierra, vemos un proceso como en términos de tiempo, ¿verdad? Pues hoy pienso esto, mañana estoy aquí, pasado ya pensé el otro, ¿no? Pero como el tiempo no existe, un proceso, cuando yo hablo de proceso, como nos lo han explicado, en el mundo espiritual un proceso es movimiento en un eterno presente. Todo es un eterno presente y todo eso que nosotros consideramos el tiempo es movimiento, ¿no? Entonces, mientras más rezas por ellos, mientras más les explicas que se pueden ir en paz, que les espera el cielo, la luz, y que ya en la luz entenderán mejor muchas cosas. Eh, y si los convences, pedirán ver la luz, irán a la luz igual que todos, cero juicio, cero castigo. Parte de, vamos a decir que el karma que conlleva el que un ser querido tome esta decisión es claro. La culpa del otro lado y la culpa de este lado. Y ambas culpas se alimentan mutuamente. Aquí lo más importante es que todo el mundo se perdone. Entonces, para ayudar a que se perdone el que está del otro lado, basta con decirle lo que yo acabo de decir, ¿verdad? Y convencerlo. Y además decirle, en la luz vas a entender mucho más. Ya verás cómo te será mucho más fácil todo esto. Bien. Pero entonces ahora quedo yo que estoy de este lado y que, aunque yo pida ver la luz, no es lo mismo ver la luz aquí, no, como aquí no se me va a abrir. Como estoy en un cuerpo físico, no es tan
allí ya una vez en la luz es otra cosa que en la tierra. Entonces aquí es el mismo proceso porque al final lo que hay que hacer es trabajar con la mente, ¿verdad? Entonces aquí nuestra, el, lo, claro, lo ideal es ayudar a que la madre y el padre, los hermanos, los amigos, la pareja, los hijos se perdonen. Aquí lo más importante es perdonarte, pero es que el punto de perdonarse es que lo que no entendemos, y esto es, hay que hacer hincapié, muchísimo hincapié, si vas a ayudar a alguien que se quedó con esta experiencia, es que nadie, absolutamente nadie, ni el madre, ni la madre, ni el padre, ni la mejor amiga, ni el hijo, ni el hermano, ni el abuelo, ni nadie puede controlar el proceso de otra alma. Nadie. O sea, eso de creer que si yo hubiera sabido, que si yo le hubiera dicho, que si yo me hubiera dado cuenta, que si yo hubiera estado más veces, que si yo no hubiera trabajado tanto, que si yo hubiera puesto atención. Toda esa manera de pensar que se dispara viene de la idea falsa de que podemos controlar el proceso del otro. Nada más alejado de la realidad. Cada alma es libre de elegir cómo actuar en la tierra y es libre y tiene todo el derecho de tomar las decisiones que quiera o necesite tomar para resolver lo que esa alma considera su dolor, su problema, su sufrimiento. ¿Ok? Entonces, y para aquellos que todavía se trabajan un poco más, podemos ir un poco más lejos. Es decir, que uno es el control que creemos que podemos controlar. El control, la idea de que podemos controlar viene del ego. Es decir, ¿a qué me refiero con ego? Yo, por lo menos cuando hablo de ego, me refiero a que el ego el ego es la separación. Quiere decir, es la creencia falsa que tenemos todos de que estamos separados de los demás, de lo que sucede, esto es parte del proceso del ser humano en la Tierra, al olvidar nuestra conexión, nosotros somos uno con todo, ¿ok? Es muy difícil para nosotros entender nuestra unidad con todo, ¿ok? Entonces nos experimentamos separados de todo y de todos. Eso es el ego y la experiencia de separación, ¿ok? Al experimentarme separado, ¿de acuerdo? Todos nos experimentamos separados, nace el miedo o el ego. Miedo, ego. Para mí, ego es igual a miedo. Para mí, ¿ok? Entonces, nace el miedo de la separación y entonces de ese miedo viene la idea falsa de que como yo estoy aquí solita y el mundo ahí afuera, para yo volver a recuperar la seguridad, para yo experimentar seguridad, que eso es lo que estoy buscando, paz, seguridad y felicidad, lo que yo soy en realidad, me creo que yo tengo que controlar lo externo. El deseo de controlar viene de la creencia falsa de que estoy separada y de que yo puedo controlar las circunstancias a mí misma y a los demás para yo experimentar la seguridad perdida. Esto es muy importante entenderlo. La seguridad únicamente puede venir del contacto con mi ser, la verdadera seguridad. No tiene nada que ver con controlar nada. Entonces, nosotros, claro, ¿qué pasa cuando pierdes a un ser querido de esta manera? Bueno, por favor, o sea, tu mundo se te cae el mundo, se te cae todo en lo que creías. Y cualquier idea de seguridad que tenías se esfuma. Y como hasta este momento nosotros hemos creído que la seguridad dependía siempre de cómo yo controlara las cosas o a la gente, entonces, claro, viene todo este cúmulo de pensamientos que si yo hubiera dicho, que si yo hubiera hecho, que si me hubiera dado cuenta, que si no hubiera trabajado, que si mi pareja, que si esto, que si lo otro, culpas, culpas, culpas. Todo tiene que ver con una falsa creencia. Porque en realidad
La única y verdadera seguridad que una situación como esta puede ayudar a despertar o a motivar es cuando nosotros, al perder todo aquello en lo que estábamos basados, empezamos una búsqueda espiritual, cuya búsqueda espiritual, o sea, te va a llevar un camino a buscar respuestas más amplias. Una búsqueda espiritual que te va a llevar al autoconocimiento, porque búsqueda espiritual quiere decir la búsqueda de mí mismo, quiere decir volver a conectar con quién soy, para entender que la seguridad no tiene nada que ver con lo que suceda afuera, ni con lo que yo haga o deje de hacer. Y bueno, eso todo es, y luego el alma, el alma que se fue, tiene que vivir su proceso. Y nosotros nos creemos que, y compensamos con nosotros mismos que el proceso es, ya sé que muchos no piensan así, pero que es solamente una sola vida. Pero no, un proceso del alma en el que estamos todos implica muchas vidas y muchas muertes. Y puede ser que muchas muertes, y entre esas muertes pueden ser alguna o varias muertes por voluntad propia. Es decir, en ese proceso de vidas, aquí y allá, implica millones de experiencias, porque nosotros no tenemos ni idea de lo que a nivel álmico pueda suponer, a nivel crecimiento profundo, lo que pueda significar el haberte quitado la vida en una vida estando en la tierra. La razón por la que estamos en este proceso, aquí y allá, es para recordar nuestra divinidad, para recordar el amor, la luz o esto que somos. En ese proceso yo voy a actuar muchísimas veces en contra de lo que soy, en contra del amor. Es decir, voy a actuar desde el miedo, desde la falta de confianza, desde buscar el control afuera, desde... Y muchas veces para entender que todo lo que busco está dentro de mí, que todas las respuestas, que la seguridad, que la felicidad, que la paz está dentro de mí, tengo que pasar por situaciones extremas aquí para que cuando llegue del otro lado, en un mayor entendimiento, me dé cuenta de que esto que hice o que he hecho, ahora entiendo que era necesario para que yo aprendiera, que estoy aquí para actuar, para aprender a actuar desde el amor. Muchas veces, cuando aquí tocamos fondo y allá lo entiendes, no vuelves a repetir nunca jamás actos basados en el miedo que te hicieron daño a ti o que le hicieron daño a otros. Bueno, se entiende, ¿no? Que muchas veces hay que tocar fondo para entender que el camino no es por ahí y que eso es parte del proceso. Entonces, todo eso, al final todo es para crecer en amor. No hay juicios, no hay... Allá no existe esto de la palabrita que nos fascina a nosotros, bueno o malo, no existe. Todo es aprendizaje para ir más y más hacia el amor. Muchas gracias, Jocelyn. Bueno, nada más para cerrar, entonces ellos sí pueden encontrar la luz. Una vez les decimos, pide la luz y que ellos... Perfectamente felices, Ok. perfectamente felices. Ahora, hay una cosa, vamos a hablar de la perfectamente felices, ¿eh? Igual que cualquier alma. Ahora, igual que todos, para todos. Tengo entendido que al día de hoy, que yo entienda, existe la ley de causa y efecto. Y digo al día de hoy porque yo no sé si va a cambiar mañana eso. Es decir, es que el otro día alguien dijo, oigan, en el año 2000 se dijo que ya no iba a existir la ley de causa y efecto. Y yo me acuerdo que es verdad que lo decían. Yo decía, pero bueno, yo no sé, a mi entender, ¿ok? Voy a hablar de la ley de causa y efecto un momentito, porque tiene que ver. La ley de causa y efecto, y esto va por otros que tengan esta pregunta. Karma. Karma quiere decir ley de causa y efecto. Karma no es negativo, ni positivo, es ley, causa y efecto. Entonces, cada vez que un alma, yo, tú, el que sea, cuando yo actúo desde el miedo, que es parte del proceso actuar desde el miedo, rompo, ¿cómo se dice?
rompo ¿cómo se dice? El equilibrio. Eh, el equilibrio en el universo. Se desequilibra. Genero como waves, o sea, ondas. ¿Por qué? Porque estoy actuando en contra de nuestra esencia. Entonces, esto va para todos. Esta ley es necesaria. ¿Por qué? Ok, entonces yo llego del otro lado y entiendo, ok, es que todavía no he ido más adelante, ya estoy en la luz, ya estoy en la luz, ¿no? Ya mis seres queridos, siento un amor indescriptible, pasan varias cosas, pero en ese primer nivel yo empiezo a entender mucho, porque me están guiando mis guías o porque vienen mis seres queridos que a lo mejor están a otros niveles, que vienen a contarme, y el proceso es que yo empiezo a darme mayor cuenta de qué actitudes en mí todavía, lo que pasa es que allí es tan alta la frecuencia que no es, todavía hay actitudes basadas en el miedo. Lo que pasa es que al vibrar tan alto no es como aquí, no te defiendes, no gritas, no hay estas reacciones, pero te empiezas a dar cuenta que en mí sigue vibrando en el miedo. ¿Qué me llevó a tomar la decisión de quitarme la vida? ¿Qué actitudes basadas en el miedo y todo su corte de manifestación, o sea, el enojo, la falta de aceptación, la depresión, la inseguridad, la baja autoestima, ok, que en mí vibra en el miedo y que en mí, por supuesto, vibra ya más en el amor. Entonces yo me empiezo a dar cuenta de que todo esto que sigue vibrando en el miedo es lo que ha causado desarmonía. Y yo soy responsable de esta desarmonía, equilibrarla, ya sea allá o aquí. No necesariamente vuelvo a encarnar, depende. Son tantas Es muy complejo lo de la reencarnación, volver a encarnar. Aparte que ahorita vamos con eso si es que les interesa, pero el punto es que vas tomando conciencia. Entonces, claro, estos ripples o estas desarmonías, la única manera de balancear eso es a través de actos de amor. De actos de amor hacia mí o hacia los demás. Y entonces supón que yo he tenido muchos actos en contra mía, en contra del amor que soy por distintas manifestaciones del miedo. Entonces yo, o allá o aquí, volveré a tener, tendré circunstancias, es que ni siquiera soy yo, mi alma, porque es que no es Jocelyn Arellano o Eve o tú, es decir, todo ese cúmulo que yo traigo de regreso, el cúmulo de experiencias y aquello en donde me he elevado en más amor y aquello donde todavía sigo actuando desde el miedo, mi alma decide entonces o enviar otro aspecto de sí misma a la tierra para que entonces ahora con otro nombre y en otra época y en otras circunstancias voy a tener oportunidades de manifestar más luz o de enfrentar con mayor amor aquello que me cuesta trabajo, pero ya no será, o sea, ya no será tu personalidad, será otro aspecto de tu alma que lo haga, o será también, lo puedes hacer en el mundo astral, dando servicio y empezando a entender mejor todo esto. E insisto, no hay que verlo como un castigo, porque, insisto, muchas veces estos actos, como puede ser quitarte la vida, que viene de el no haber podido enfrentar con mayor claridad, digamos, claridad, tradúzcase claridad en luz, esas circunstancias, está la claridad que puedo tener después, que entonces crece mi luz en el sentido que lo enfrentaré con muchísima más claridad. Es decir, necesitaba pasar por esto para entender ahora. ¿Me explico? Y como, bueno, y entonces todas las vidas pasan al mismo tiempo, entonces imagínate cómo, bueno, a ver, ¿por dónde van las preguntas ahora? En sesiones, para nosotros es muy importante saber cómo reaccionar y cómo poder encauzar, ayudar, porque aunque una sesión mediúmnica no es una terapia, es muy terapéutica y ayuda
a sembrar una semillita en esa persona que está sufriendo tanto. Pero mi pregunta es, ¿qué hacer después de la sesión? Porque a nosotros nos encanta después de las sesiones, si ellos nos preguntan algunas recomendaciones, obvio recomendamos canales que nosotros sabemos que son muy buenos para que ellos empiecen a ver libros y cositas. Bueno, ¿qué tú me dices? Básicamente me estás diciendo es qué consejos darles ustedes a las personas que están en duelo después de la sesión. Ay, qué difícil. Sí. Porque para empezar el duelo es un proceso, ¿verdad? Ya sabemos. Bueno, yo desde luego le recomendaría buscar yo siempre digo buscar un camino espiritual, es decir, o algún curso que lo ayude a entender las etapas del duelo. Es muy importante entender las etapas del duelo. Para eso está, bueno, que yo conozca en España están los cursos de ICLOVI y luego están los cursos de Niracara, todo eso es online. No sé, plataformas de México. Niracara y ICLOVI están, las plataformas son aquí, pero no importa, son a horarios del mundo entero, ¿no? Desde luego que luego un grupo. Me parece que los grupos ayudan bastante. Y luego, claro, yo siempre voy a decir que vayan a un camino espiritual, el que les lata. Yo siempre voy a recomendar, claro, lo que dice un camino espiritual que va a tener que ver con cursos, libros, canales de YouTube, Instagram. Al final te tienes que abrir a verdades más amplias, ¿verdad? Verdades más amplias, es decir, que la muerte no existe, que tu ser querido está de maravilla, que si tú crees que está todavía puede estar en el tránsito, que lo ayudes con tus rezos a salir de ese tránsito, en fin, todo esto es como lo más básico. Y luego, claro, enterarse más de lo que sucede allá, porque la conexión más bien con ellos es impresionante, pero claro, nosotros no los vemos físicamente, pero bueno, hay quienes sí los ven, pero la conexión, incluso yo diría que se puede hasta llegar a fortalecer, porque claro, cuando ellos ya están en la luz, es tanto el amor que ellos sienten y tienen tanta más claridad que nosotros que, claro, nosotros porque tenemos ese vacío y ese extrañamiento, pero para ellos la relación puede fortalecerse muchísimo, porque esta separación es solo temporal, solo temporal, porque esto es una escuelita, la verdadera vida es allá. Pero bueno, es que para todas estas cosas que yo estoy diciendo, los libros, los cursos, meditar, hacer qigong, son cosas que todo lo que te acerque a creer en más cosas más amplias, que todo es, imagínate tú, si la muerte es la verdad, una vez que estás en la luz, la muerte es lo más maravilloso que nos puede suceder, francamente, una vez que estás en la luz. Pero bueno, no lo es para el que se queda. Entonces, nada, camino espiritual, porque una cosa que sí sabes y que pueden leer es acerca de cómo planeamos estas vidas, de cómo planeamos, no en el caso de quitarte la vida, pero sí, desde luego, cualquier información que tenga que ver con los planes de vida ayuda. Esto se planeó, esto lo planeamos, tú y yo, ahora eres mi hijo y te perdí, eres mi pareja. O eres mi hermana, pero tú y yo hemos sido padre, madre, pareja, peores enemigos, mejores amigas y hemos jugado todos los papeles en muchísimas ocasiones y ahora elegimos. Es que esto también es bien importante, es que la elección de almas en donde aquí los que nos quedamos vamos a perder un ser querido. O sea, el objetivo principal de cualquier pérdida de esa naturaleza tiene que ver con profundizar en el camino espiritual. Es que no de otra. O sea, ¿y por qué tiene que ver con profundizar en el camino espiritual? Porque tiene que ver con profundizar en quién eres. Porque, insisto, llevamos muchas vidas, todos los que estamos aquí, los que nos oyen, todas nosotras, llevamos muchas vidas, sí, experimentando muchas cosas. Pero seguimos, en el fondo, la mayoría de nosotras seguimos, y los que todos seguimos, creyendo que la seguridad, que la felicidad, que la tranquilidad, que todo eso viene de algo de el amor de un ser querido, de que un ser querido esté bien, de un trabajo, siempre creemos que viene de algo externo. Y entonces, cuando yo ya llevo muchas vidas, sin acabar de entender que nada de afuera tiene que ver, todo lo de afuera es temporal. Todo lo de afuera es temporal. Bueno, incluso este cuerpo. Es temporal.
Es para nuestro aprendizaje, nuestro enriquecimiento mutuo de almas. Y planeamos perderlo para que dejemos de buscar afuera. Pero esto es desde lo más chiquito hasta lo más grande, que es la pérdida de un ser querido, en la vida de todos nosotros. Pero, entonces por eso digo, busca un camino espiritual que te ayuda a que la atención, que ese dolor que sientes y ese vacío, busca explicaciones, por supuesto que ayuda, explicaciones, sí, pero al final te tiene que llevar aquí, adentro. Si tú quieres verdaderamente, cualquiera de nosotros quiere salir de veras de cualquier tipo de sufrimiento, es que no hay otro camino más que ir hacia adentro. Y por eso elegimos ese tipo de vidas, porque claro, es tan descarnado el dolor, es tan brutal que no hay nada de qué agarrarse. Ahora sí, ¿de qué me voy a agarrar? No, me va a forzar a ir a contactar mi esencia. Y eso es lo que quiere mi ser querido, eso es lo que quiere mi alma, eso es lo que se planeó, y eso es lo que yo en el fondo anhelo. Lo que pasa es que, claro, aquí se nos olvida y... ¿Cómo nos agarramos de lo de afuera? Todas. Sí, muchísimas gracias. Es que eso es lo más importante que yo creo que ahora se está entendiendo muchísimo más, ¿no? Yo trabajo con niños pequeños y veo cuando los vienen a dejar sus mamis, no lloran y están tranquilos. Y hay otros que sí, ¿no? Y ya veo que no están sintiendo esa separación porque ya son almas más avanzadas, me imagino. Porque Exacto. no tienen miedo, la pasan bien y luego ya se van con su mamá y no pasa nada, ¿no? Pero muchísimas gracias. Qué bárbara. Así es, yo así lo veo. Un signo de evolución es el desapego. Eso no quiere decir que no quieras a la persona y que no la extrañes. Pero nadie es indispensable. Nadie ni nada es indispensable. Eso lo digo para todas nosotras que hayan perdido o a quien hayan perdido o estén pasando por lo que estén pasando. Todo es una invitación a ir hacia adentro. Estamos en ese cambio de conciencia, ¿verdad? Lo saben todas ustedes. Y el cambio de conciencia, lo que está pasando y lo que nos está removiendo es todo aquello que nos distrae de ir hacia adentro. Hablando de eso, Jocelyn, ¿qué técnicas o qué prácticas recomiendas para profundizar la conexión con nuestro ser y vivir plenamente en el aquí y en el ahora? Bueno, como habemos muchas personalidades, desde luego la meditación, cualquier tipo de meditación, claro que no es para todo el mundo. Otra cosa que me parece muy, muy buena para quienes la meditación les cueste más trabajo, cualquier técnica de Qigong o Tai Chi o yoga. En mi experiencia, pero cada quien recomienda muchísimo el Qigong. Tai Chi, yoga. ¿Por qué? Porque cualquier práctica que te ayude, evidentemente, a ir más allá de tu mente. Es lógico. Claro que si tú estás en la naturaleza, ahí ayuda a ir más allá de la mente. O si tú estás clavado en una actividad que a ti te fascina, estás más allá de la mente, no estás en el ta. Pero como prácticas tradicionales que vengan de Occidente o de Oriente, desde luego las técnicas de Qigong, yo en particular recomiendo Shinen Qigong, que ese es el que yo practico, que me parece bárbaro, la meditación. Shinen Qigong, Shinen se escribe Zhinen. Pero hay muchas, ¿eh? Yo siempre digo que por eso hay muchos tipos de meditación, de Qigong, de yoga, de Tai Chi, de ese tipo de artes o de prácticas, porque habemos muchas personalidades. Pero bueno, finalmente lo que te ayudan es aquietar la mente. Ahora, si a ti lo que te aquieta tu mente es dar largos paseos por el campo, eso es lo que toca. O estar frente al mar, o sea lo que sea que te ayude a aquietar la mente. Porque al final lo que tenemos, bueno, lo que yo entiendo, ¿verdad? Este tipo de prácticas que estoy sugiriendo, o te digo, la naturaleza, o cualquier cosa que te tranquilice, tiene que ver con... Los pensamientos no se van a detener jamás, ¿ok? No se van a detener jamás. Bueno, yo no conozco, bueno, a lo mejor se detienen 3 segundos. Pero las prácticas lo que te dan es la capacidad de empezar a verlos como pasajeros
y no creerles tanto. O sea, lo que queremos y estamos desarrollando todas aquí, ¿verdad? Y lo que está pasando en este cambio de conciencia es que como hay más luz, entonces esa luz te da un poco más de claridad a no le creas a estas historias. No le creas. O sea, no te detengas demasiado tiempo en ningún pensamiento. No te detengas demasiado tiempo. Am, es que todo el trabajo es con el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Mismos que continuamos con ese cuerpo mental y emocional cuando llegamos del otro lado. Entonces, el cuerpo mental básicamente es aprender a, sí, ahí están los pensamientos, a lo mejor hoy me atoré 7 horas, mañana me atoré 7 minutos, pasado no me atoré y mañana me vuelvo a atorar una semana. Pero como todo, como no existe la cosa lineal, entenderé y mi felicidad, por supuesto que tendré más paz y más tranquilidad y más felicidad aquellos momentos en que no me enganche, ¿verdad? Y en que no les crea. No aquellos momentos en que he cambiado tanto y soy tan perfecta que ya no tengo pensamientos de cierto tipo. No, 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 no. Sino aquellos momentos en donde por obra y gracia del Espíritu Santo hubo más claridad y no le creí a esa historia, vuelvo al presente, porque para dejar de creer hay que estar en autoobservación. Para estar en autoobservación tienes que estar presente. La clave es el presente, no le creas. Y entonces, yo siempre digo, la experiencia física corporal, es decir, si estamos vivos, ay, hasta ahora hemos pasado la vida entera pegadas en la cabeza, ¿sí o no? Una cosa que las personas dicen es que yo no puedo meditar, es que yo no me puedo quedar callada, pero así como tú dices, pasar el tiempo en la naturaleza también es meditar. Sentarse a escuchar los pájaros, a sentir el viento que te toca la piel, cerrar los ojos y solamente a sentir, escuchar, eso también es meditar. Es que también está la meditación activa. Hay mucha gente que corriendo, por ejemplo, está en estado meditativo. O sea, tenemos que la meditación es estar en silencio y en posición de loto, pero mucha gente haciendo un deporte, nadando, corriendo, está también en esta, logra desconectar lo que dice Jocelyn, calmar esa mente y esos pensamientos y está en el presente, está viviendo el presente. Entonces también hay muchas formas de llegar a ese estado meditativo. Es que hace poco me llegó un libro, la explicación del taoísmo y de la antigüedad, los chinos. El libro se llama, está en inglés, el autor es David Hinton, y entonces explica cómo ellos, de dónde viene el Zen y el Tao. La explicación era que ellos, estos sabios antiguos, lo que les interesaba era la experiencia física de la vida. ¿Sabes? El cuerpo, las sensaciones, entonces alguien dijo algo, lo que sientes, incluye emociones, por supuesto, sensaciones, emociones, obvio que también incluye pensamientos, pero tú vas practicando, ok, no, espérate, no te quedes ahí en el pensamiento, vuelve a las sensaciones o a la incomodidad o al gozo, ¿sabes? Ve caminando por la calle como siendo una con lo que está pasando a tu alrededor y si... Pero ¿quién hace eso? Si siempre vamos caminando, me da igual, estamos sentados, siempre estamos pegados en un chicle mental. En fin. Yo quisiera saber qué modo aconsejas tú de orar, porque está claro que hay muchas, pero ¿hay alguna que a Jocelyn Arellano le guste más? Hay muchas. Ya conocemos las obvias, ¿verdad? Que las oraciones. O repetir que la luz se haga en ti o que la luz se haga en mí, ¿no? Eso ya las conocemos. Según yo, cada vez que estamos en contacto con nuestra luz, ya estamos orando. Entonces, vamos a poner ejemplos. Oración, o bueno, como yo lo entiendo, ¿verdad? Orar es manifestar luz o amor, elevar tu frecuencia, esa manifestar más luz. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que tú estés 100% presente en este instante, aunque sea solamente en este Zoom, en este instante te toca estar oyendo esta voz, estar viendo esta persona, tú en tu cuerpo.
Solo el hecho de estar totalmente aquí, sí, vienen pensamientos, dejas pasar. El hecho de estar presente te unificas a tu ser. Toda tu energía está aquí. Al traer toda tu energía de aquí, que es aquí y ahora, es lo que somos, tu ser. Mm, Porque habrá quien diga, bueno, pero ¿cómo que aquí y ahora y eso es orar? Sí, 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 como que el ser. Es que hay que ir entendiendo cada vez más que el ser es todo. Acuérdense que verdad que nos experimentamos separados, ¿verdad? Y cualquier oración te unifica la luz porque estás repitiendo palabras de amor. Entonces te unifica el amor. Cuando tú perdonas o te perdonas, te unificas a tu esencia porque es amor. Cuando tú aceptas algo que te cuesta trabajo, te unificas al amor, a lo que tú eres. La gratitud, el perdón, la aceptación, la presencia. Pero Te entiendo perfectamente, y yo seguro que mis compañeras también, pero yo te daría todavía en la diana. ¿Hay alguna que tú tengas en concreto que te guste? ¿Hay alguna que tú creas que ayuda en algún momento más o que te ayuda a conectarte más? es que yo voy cambiando. Hoy en día, Ok. que yo como siempre estoy en alguna práctica momentánea, la de hoy, yo pongo la atención en un punto en mi cuerpo y específicamente lo pongo en un punto en mi cuerpo que para las que hagan cine Qigong, yo lo pongo detrás del ombligo. Yo pongo la atención en mi cuerpo, lo más que yo pueda. ¿Y por qué? Bueno, porque eso me trae aquí. Hoy en día, pero es que también es que yo estoy haciendo esta práctica digo, yo medito, ¿eh? Pero ahora que además he incorporado este tipo de Qigong, hay una cosa que me gusta mucho. Todo depende de dónde está tu atención, ¿ok? Entonces, yo ahora con la práctica, muchas veces la atención la llevo, como quien dice, a la totalidad. ¿A qué me refiero por la totalidad? A ratitos, la totalidad. Voy caminando por la calle. Tengo la suerte de vivir en Madrid, puedo caminar mucho. La totalidad quiere decir que mi atención no está en nada fijo, sino está muy atenta a todo lo que está pasando, tanto en mi cuerpo como externo, los sonidos, la respiración, la totalidad, como que incluyo esa, y luego esa totalidad, o sea, esa atención al todo, cierro la atención y yo en particular ahora la traigo detrás del ombligo, al cuerpo. Es como si estuviera todo el tiempo absorbiendo o siento, absorbiendo la luz, trayéndola a mi cuerpo. Esta es una práctica que estoy haciendo que hoy por hoy me ayuda una barbaridad. ¿Por qué? Porque bueno, porque es lo que yo quiero ver la luz en todo. Me imagino que ustedes también. Yo quiero ver la luz en todo, porque la luz está en todo, porque todo en realidad está hecho de luz o de amor o de esa energía que le llamemos luz, amor o no sé de qué le podemos llamar. Yo quiero ver eso. Entonces yo me doy cuenta que cuando la atención no está en nada en particular y está como abierta, hay algo ahí que es como que soy parte de ese todo. No sé, no sé, hoy en día practico de esa manera, ¿eh? Pero también luego me siento y observo pensamientos y los dejo pasar y todo. En fin, yo hago un poquito de todo. Pero ¿qué me fascina hoy? Ese poder la atención, abrir la atención a la totalidad y luego traer toda esa atención o esa totalidad y la traigo a mi cuerpo y estoy muy en contacto con mi cuerpo. Bueno, no sé si eso tiene ningún sentido para nadie, pero eso es lo que yo hago. Hola, buenas tardes. Hola. Han hecho una pregunta que creo que también la respondió, ¿cómo ellos perciben la luz? Ah, mira, qué buena pregunta, Andrea. Fíjate, así, yo diría que, no sé ni si es la mejor descripción que yo he oído, pero dice, no es que veas la luz, es que tú eres la luz, es que ellos, yo hablo mucho en términos de luz, muchos hablan en términos de Dios. Dicen, no es que veas a Dios, pero es que es como si estuvieras en Dios.
Es que cada quien lo dice según nuestra manera de pensar, su creencia. Pero a mí lo que más interesante me parece es cuando hablan de que no es algo, que no saben cómo describir que tú eres eso. Eso es lo que somos. Te digo que todo el proceso, vidas y muertes, y bueno, y por supuesto las siguientes dimensiones. Esta solo es la tercera, ¿eh? Estamos hablando, cuando hablamos de la muerte, hablamos del mundo espiritual de la tercera dimensión. Luego ya viene cuarta, quinta, sexta, donde no existe muerte física. Pero todo el proceso no es más que ir abriéndote a más de lo que eres. Cuando yo no le hago caso a un juicio, hablando de lo que hace rato Mar decía, por ejemplo, ¿qué tipo de oración? Cuando yo no le hago caso a una creencia negativa, a un juicio o algo que limita, esa como desconocimiento, ese como presencia, eso ya te estás abriendo a más de lo que eres. Por ejemplo, a más luz. Es muy interesante porque es que ya si nos va a hacer muy largo el programa, pero acuérdense que nosotros llegamos al nivel de luz que nos corresponde. Todos vamos a la luz, todos vamos a sentir ese amor inconmensurable, todo eso. Sí. Pero nosotros no podemos entrar en contacto con más luz de la que podamos sostener. Esto es muy interesante. Qué bien explicado. Y, por ejemplo, un ejemplito es ese que te digo que del juicio, o la presencia, simplemente estate en esa presencia de sonidos, sensaciones, todo lo que está pasando aquí ahora. No te quedes ahí, no te quedes en el pensamiento. Sí, bueno, ya le di, ok, ya estuve aquí 15 minutos o 7 horas. Vuelve. Cada vez que vuelves y no te cuelgas de una idea, estás tocando más luz. No, tampoco es gradual, tampoco es lineal, pero te abres a más de lo que eres. Mientras más abarcas, más más te abres a lo que somos. Mientras más abarcas, mientras más incluyes, mientras menos limitas, mientras menos juzgas, mientras más perdonas. Y eso incluye perdonar lo imperdonable, ¿eh? Y olvídense de lo imperdonable en el otro, en nosotras. Lo que según nosotros es imperdonable, que para nada lo es, pero. Gracias, Jocelyn. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao, chicas.